Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al atelier de Granada. Y antes de empezar el acto, quisiera, en nombre de la Junta Directiva del atelier de Granada y el mío propio, decía que antes de empezar el acto propiamente, quería manifestar de parte de la Junta Directiva del atelier de Granada y el mío propio la condena y el rechazo a la situación que está viviendo en estos momentos Gaza. Y bueno, aunque este tipo de declaraciones no cambian grandemente las cosas, pero por lo menos que quede constancia de esta denuncia. Aunque desgraciadamente no es la única situación horrible que estamos viviendo, porque por lo menos de Gaza tenemos noticias, pero seguramente la situación de Sudán, por ejemplo, no es mucho mejor y desgraciadamente no sabemos nada de ello. Pero bueno. Bueno, pues entrando ya propiamente en lo que es el acto, deciros que esta conferencia de hoy entra dentro de un ciclo que empezamos el curso académico pasado, que constó de 3 conferencias. Algunas de las participantes están por aquí esta tarde. Y hoy vamos a celebrar como la segunda parte del ciclo, que consta de esas 4 actividades que veis ahí, que desarrollaremos principalmente a lo largo de este trimestre. Bueno, como sabéis, la conferencia lleva por título La geometría del pecado, lectura de una iluminación medieval. Como os digo, esto entra dentro del ciclo que hemos llamado Ágora, que lo que trata es de, bueno, ante 2 mundos aparentemente tan diferentes como pueden ser la ciencia y las humanidades, lo que trata es de buscar puntos de encuentro entre esas 2 empresas humanas que, por otra parte, no son tan distintas porque al menos en su objetivo es el mismo, de alguna manera explicar el mundo que nos rodea. Bueno, pues para eso hoy tenemos con nosotros a Emilio Alfaro, que va a dictar la conferencia y a la vez él es el coordinador del ciclo este que os digo ahora. Bueno, yo creo que por lo que veo no es estrictamente necesario presentar a Emilio porque todo el mundo lo conoce, pero bueno, por si hay algún outlier por ahí que esté despistado, deciros que Emilio es físico de formación y astrofísico de profesión. Él hizo la carrera, la licenciatura de Ciencia Física en la Universidad de Sevilla, donde es la ciudad donde él nació, y los estudios de doctorado lo hizo entre el Instituto de Astrofísica de Basilea y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que, como sabéis, tiene sede aquí en Granada. Bueno, después el doctorado, la tesis la presentó aquí en la UGR en el año principios de los 80. A la hora de presentar a Emilio, creo que hay 2 facetas que lo definen perfectamente. Por una parte, su labor o su faceta como físico, como astrofísico, puro y duro, y fruto de ese trabajo a lo largo de su vida, pues son los más de 200 trabajos publicados en revistas de alto impacto, lo que se llaman revistas de primer cuartil. En el instituto, que es donde ha hecho la mayor parte de su carrera profesional, ha dirigido el departamento de radioastronomía. Exacto. Son nombres que me vienen un poco raros.
y también ha sido el jefe del grupo de investigación sobre sistemas estelares. En su actividad científica ha participado en muchos proyectos, quizás uno de los más importantes es el instrumento OSIRIS, que financió la Agencia Espacial Europea, y actualmente también participa en distintos proyectos cartográficos del espacio. Actualmente, Emilio es profesor o investigador ad honorem, que traducido al ambiente universitario, profesor emérito en el Instituto de Astrofísica. Emilio fue presidente de la Sociedad Española de Astronomía en el periodo 2009-2012 y también pertenece al programa de doctorado de la UGR en Física y Ciencias Espaciales. Eso sería un poco el componente más científico, más duro, y por otra parte Emilio es un gran divulgador de la ciencia. Quizás su proyecto más importante en este sentido es un proyecto que ya dura casi 30 años, que son las llamadas conferencias Lucas Lara. Son conferencias a las que estáis invitados todos, y sé que algunos asistís con cierta frecuencia, que se celebran en el Instituto de Astrofísica todos los últimos jueves de mes, excepto del curso académico, de octubre a octubre. Bueno, en cuanto a su actividad divulgadora, también citar la cantidad de contribuciones que ha hecho, de publicaciones en diversos medios como El País, El Diario.es, en muchos blogs de ciencia. También fue director durante 4 años de la estrategia de divulgación astronómica aquí en Andalucía. Y fruto de todas esas actividades recibió algunos premios, entre los que podemos citar, por ejemplo, el premio José Luis Comellas a la divulgación científica, premio patrocinado por la Red Andaluza de Astronomía, y en el año 19, y recientemente, en el año 2024, fue distinguido con el premio Ciudad de Granada, Premio Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación en Divulgación Científica. Emilio, por último, pertenece a la Junta Directiva del Ateneo de Granada y se ocupa o es responsable de la sección que lleva por título Ciencia y Sociedad, dentro de la cual se engloban estas actividades. Bueno, pues esto de manera muy rápida es un poco el perfil de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Emilio, por esta amable y cariñosa presentación. Efectivamente, muchos de los que estáis aquí me conocéis por... no me oís bien, ¿no? Voy a ver si... ¿Me oís bien? ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Bueno, yo creo que ya con esto, a no ser que la mesa de mezcla ponga una voz más agradable. Bueno, lo que os voy a contar hoy, con ese título tan pretendidamente atractivo como el que he puesto ahí, sobre todo con la palabra pecado, que es bastante, que sí, no, Geli ya me dice que sí, efectivamente. La palabra pecado siempre atrae, y la palabra geometría es también un, digamos, un vocablo atractivo.
Las dos cosas corresponden a un estudio que hice hará unos 2 años en colaboración con las 2 personas, 2 arquitectos, Ignacio Alfaro, mi hijo mayor, y Abigail Cohen, otra chica también arquitecta, que cogimos una iconografía de la Baja Edad Media, una iconografía bastante bien conocida y que representaba, tenía varios enigmas, tenía varios aspectos que me lo hacían muy atractivo. En primer lugar, me lo hace muy atractivo la propia Edad Media. La Edad Media me resulta un tema extremadamente interesante, aparte de lo que ha durado como época histórica, ¿no? Casi 1000 años, ¿no? Y ha tenido, por lo tanto, bastantes vicisitudes, como que también uno, pues, su infancia siempre tiene una gran influencia sobre lo que va a ser después, y yo me crié con el Capitán Trueno. Entonces, el Capitán Trueno y las novelas de Walter Scott, Ivanhoe, como decíamos aquí, ¿no? Y el Talismán, y también cayeron en mis manos una época en que tuve que pasar una etapa de reposo cuando tenía 5 años. Mi vecino tenía una serie de libros, un tipo sevillano que era pintor, y tenía una serie de libros de las novelas germánicas, de todas las leyendas germánicas, del Pilumbo, de los Sigfrido y todo eso, de tal manera que la Edad Media se quedó conmigo ya. Bueno, muy bien, ya sabemos que te gusta la... Ahora síguenos contando una historia un poquito más interesante. Bien, ¿de dónde he tomado yo la iconografía esta que me resulta tan atractiva? Pues de unos libros que están profusamente ilustrados. Probablemente los libros que estén más profusamente ilustrados y ricamente ilustrados de la Baja Edad Media, que son las Biblias moralizadas o Biblias moralizantes. ¿Qué es una Biblia moralizante? Esta es una página de una de las Biblias moralizantes. La Biblia moralizante se caracteriza por estar, como ya digo, profusamente, digamos, gráficamente está llena de figuras. Es decir, es totalmente figurativa frente a una poca entidad del texto. Pero esto que veis aquí está perfectamente organizado. No se ponen los medallones donde uno quiere, sino que los medallones están organizados en grupos de 4. Los 4 de las 2 filas primeras, los 4 de las 2 filas atrás. La primera fila del primer grupo representa escenas de la Biblia. La segunda parte representa escenas ya moralizantes de la Iglesia Católica, que hacía una semejanza entre el pasaje de la Biblia y un pasaje actual de la vida contemporánea de la Edad Media, donde ellos querían hacer un refuerzo del dogma o un refuerzo de su doctrina, o incluso hasta una nueva perspectiva de esa propia doctrina que estaban haciendo, ¿no? Esta es, por ejemplo, de la Biblia moralizada de Viena, donde representa aquí las órdenes mendicantes, y la parte de arriba sería lo que decía la Biblia, un pasaje de la Biblia respecto a la misma, la parte de aquí de arriba, mientras que esta de aquí abajo representa ya se ve que hay unos eclesiásticos ahí justamente detrás, pues lo que, digamos, a la Iglesia Católica de aquel momento, y en particular a la Iglesia francesa, le interesaba. Biblias moralizantes hay aproximadamente, en el catálogo que se conoce de ellas, hay aproximadamente 15, y van desde el siglo XII hasta el siglo XV. Pero las 4 más importantes pertenecen a la familia de los Capetos, que son la monarquía francesa más importante de la Edad Media. Tiene bastante interés porque, a mí me resultó bastante interesante, porque está íntimamente conectada también con nuestra propia monarquía, con Alfonso X,
digamos, ahí por medio. De hecho, una de las Biblias de los Capetos se conserva en la Catedral de Toledo. Es uno de los lugares donde está guardada. Como ya digo, hay cuatro Biblias de los Capetos. ¿Qué interés y por qué se escribieron estos libros y qué significado o cuál es uno de sus significados? Desde mi punto de vista, esto, desde el punto de vista mío y de lo que he leído de otra serie de historiadores, en realidad la Biblia moralizante son una especie de acuerdo tácito entre la monarquía francesa y la Iglesia católica francesa, la Iglesia cristiana francesa, en ese principio del siglo XIII. ¿Por qué? Porque las dos se veían amenazadas. En ese momento ya tenían bula la Universidad de París. La Universidad de la Sorbona ya tenía bula papal para las enseñanzas. Recordar que en ese momento ya acababa de generarse todo lo que era la burguesía europea y habían nacido las universidades, que teníamos a nuestras universidades. Esas universidades le quitaban el monopolio de la educación a la Iglesia católica, que hasta entonces estaba, digamos, en los monasterios y en las propias iglesias. Por lo tanto, ya había algo por lo que era importante luchar. Aparte, el contenido que se daba en las universidades introdujo a la filosofía natural de Aristóteles. Aunque la filosofía natural de Aristóteles, parte de su cosmología, forma parte de la base de lo que era el trivium y el quadrivium cristiano, sobre todo sobre la estructura de nuestro propio universo, las ideas cosmológicas de Aristóteles estaban en contra de lo que pensaba la Iglesia acerca de la formación del universo. Y además, no solamente ya era sobre la filosofía natural, sino incluso sobre dogmas de fe verdaderamente importantes. Por ejemplo, para Aristóteles el universo era eterno. Algo que después en cosmología se llamó el estado estacionario y que, digamos, estuvo vivo durante muchísimo tiempo. Bueno, pues Aristóteles consideraba que el universo era estático y estacionario. Esto iba en contra completamente del Génesis. Ya representaba una lucha directa con uno de los libros sagrados que se enseñaban precisamente. Pero además Aristóteles tenía una concepción de Dios o de los dioses. No olvidemos que Aristóteles era pagano, era un griego pagano, pero era un griego pagano que ya tenía una cierta tendencia monoteísta. Ya se había olvidado de ese panteón tan complicado y con tantas historias de que unos se acostaban con otros, otros se mataban, ¿no? Pensaba ya en la idea de un cierto Dios monoteísta. Pero consideraba que ese Dios monoteísta se encargaba de las cosas grandes, digamos. No estaba allí para resolver los problemas pequeños. Eso de que le rezáramos para que nos curara una enfermedad, o para que nuestro hijo terminara la carrera, o para cualquier cosa de esa, eso en realidad no era el negociado de Dios. Dios había hecho el universo, había puesto una regla y, digamos, ahí nos dejaba a nosotros que nos había... Esa era la gran idea que tenía. Claro, esto iba en contra de lo que podía ser la providencia divina e incluso la posibilidad del libre albedrío. Por lo tanto, ya teníamos el conflicto ahí. Las universidades había que meterlas un poquito primero. Bien. Pero aparte, digamos, en ese principio del siglo XIII había otra historia importante dentro de lo que era la historia de Francia. Como ahora veremos, Blanca de Castilla, que era la esposa de Luis VIII, la pobre estuvo de reina muy poco tiempo, estuvo de reina, estuvo de mujer del delfín, así como Carlos III de Inglaterra. O sea, el padre de esto duró muchísimo. O sea, y cuando llega a rey, se muere al año y medio. Entonces, Blanca de Castilla se encuentra un problemón. Se encuentra un problemón porque tenía un niño de 12 años, que, digamos, y a él, de Luis IX, que en un momento determinado pues tenía toda una presión de los varones que estaban luchando contra la idea de una monarquía absoluta.
No te encontrabas con una monarquía absoluta, tu niño pequeño y los varones presionándote absolutamente por todo. Y la Iglesia Católica también se encuentra con un problema gordo, las herejías del sur de Francia, las herejías de los cátaros, en donde había también una correlación entre los varones, los potentes varones de Toulouse, y los cátaros, que habían dicho, bueno, pues si la Iglesia Católica se pone en comunicación, de acuerdo con el rey, pues nosotros nos ponemos de acuerdo con esta herejía y así creamos tensiones. Se sigue funcionando todavía eso muchísimo. Entonces ya tenían por decirlo así, muchas razones para que la Iglesia Católica y la monarquía de los Capetos hicieran causa común y, digamos, de cierta manera, firmaran mediante estos libros, estas Biblias moralizantes, ese gran acuerdo de decir que vamos a escribir algo para que lo lean nuestros reyes, para que lo lean nuestros herederos, para que, digamos, sea la norma en que el poder, la monarquía, el poder, sepa qué es lo que piensa la Iglesia y firma qué es lo que va a enseñar y qué es lo que va a dirigir la política de la Iglesia. Y esto se pone muy bien de manifiesto. Ya digo, se conservan 4 Biblias de los Capetos. Una de ellas está en Toledo, otra de ellas está en Oxford y 2 en la Biblioteca de Austria, en particular en Viena. Nos vamos a referir a una de las bibliotecas de Viena, de la que conserva la Biblioteca de Viena, que es la que tiene en particular la figura que vamos a analizar con María. Aquí, como veis, esta es cuando, digamos, aquí es cuando toma posesión precisamente Luis VIII y Blanca de Castilla. Blanca de Castilla era hija de Alfonso VIII, por lo tanto hermana de Fernando III el Santo y tía de Alfonso X el Sabio. De ahí viene la conexión después con Toledo. Y esta es, digamos, la caída de Carcassonne, que quería poner en las dos condicionantes principales que se tenían en ese periodo, ¿no? Con la herejía de los cátaros. Bien, para que veáis, esta es el colofón de una de las Biblias, precisamente de la Biblia de Toledo, pero que las 3 o 4 últimas páginas se conservan en la Biblioteca Morgan de Nueva York. Esta sería el colofón y, como veis, intenta decirte, la reina está ejerciendo magisterio sobre su hijo. Está indicando, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que verdaderamente se espera de nosotros. Mientras que la propia Biblia abajo es un eclesiástico dictándosela a un escriba. Entonces, esta idea da el colofón y representa un poco lo que este documento representaba para esas dos organizaciones. Bien. Una de las ideas principales de la Biblia moralizante es que Dios creó al mundo para salvarnos, para salvar a los hombres. Dios creó el universo para salvar a los hombres. Lo que se llama la economía de la salvación. Del caos al cosmos. La primera página de el frontispicio, la primera página de esta Biblia, siempre tiene este motivo fundamental. Bien, aquí veis, esto está siempre, son libros muy ricos, van sobre pan de oro, con témpera, utilizan normalmente el rojo y el azul, que son como colores benéficos para la Iglesia, ¿no? El rojo representa el amor de Dios, y lo que veis están siempre, casi siempre, entre mandorlas, ¿no? Ese círculo que veis ahí, de elixir que veis ahí, y lo que tienen en el centro es el universo, el cosmos cristiano, donde en el centro, justamente en el centro del universo, se ve una maraña que representa el caos de la tierra. Jesús pone orden con el compás y esta nos muestra, o sea, nos cambia del caos al orden. ¿Por qué? Porque él quiere una tierra
donde podamos vivir los seres que seremos a imagen y semejanza de Él. Y que por lo tanto, digamos, tiene que transformar eso en ese sentido. Pero hay una, que es el documento que ves que es el 2464 de Viena. Esta es también de Viena, esta que veis aquí, en 1179, es también de Viena, pero la otra cambia completamente la estructura pictórica, la estructura icónica de ese frontispicio. Y lo cambia completamente de esta manera. Fijaos bien que ya no es un Cristo sedente, ya no está sentado. Los colores se mantienen los mismos, tenemos un fondo de un pan de oro, las témperas son de azul y roja. Existe ese universo con la misma estructura, y una estructura fijaos bien, se ven estrellas dentro del círculo central de ese universo, se ve la luna y el sol esféricas, y lo único que no es esférico es precisamente la estructura de la Tierra, que es esa especie ahí de manzana, de masa de plastilina amarilla que tenemos en el centro. Pero también quiero que os deis cuenta de que hay una estructura muy interesante para terminar de dibujar ese cosmos. La última esfera representa un círculo, pero hay otra serie de sesiones internas que más bien representan curvas quebradas y curvas que hoy en día sabemos que podrían ser descritas como curvas fractales. La idea de que esto era una curva fractal ya aparece en el libro de Benoit Mandelbrot, que se denomina Geometría fractal o Naturaleza fractal, no recuerdo, es un libro que se publicó como de divulgación, incluso de alta divulgación. Pero nadie más ha seguido trabajando sobre esta imagen del universo. Bueno, esta imagen del universo es la que hemos trabajado y que queremos ahora mismo contar en relación con la imagen del universo actual y con otra imagen cosmogónica de gran importancia que representaba la moral y el conocimiento en aquel momento, que es la Divina Comedia de Dante. Esto que veis aquí es más o menos la idea o alguna representación del cosmos medieval. Esta figura que veis allí a mano derecha representa la Tierra con sus 4 elementos fundamentales en el centro, ¿de acuerdo? Después ya vienen entonces, a partir de los 4 elementos, las 10 esferas fundamentales, ¿no? Que forman las 10 esferas externas, ¿de acuerdo? Donde estábamos los 7 planetas, considerando la Luna y el Sol como planetas, la esfera, que es la octava, la esfera de las estrellas fijas, se consideraban que todas las estrellas que veíamos estaban más o menos a la misma distancia y moviéndose o ancladas en una esfera de un pequeño grosor. Posteriormente estaba la esfera inmóvil que movía a todas las demás y que dentro de la religión cristiana era el amor de Dios. Esta era la esfera que movía absolutamente a todas las demás. Y por último estaba el empíreo, que era la morada de Dios y que representaba también el paraíso donde se iba. Esto que veis aquí me encanta esta visión de Botticelli. Botticelli hizo una serie de bocetos impresionantes sobre la Divina Comedia de Dante, pero fueron publicados muy tarde. Entonces, esta que veis aquí es una imagen del infierno. Para la cosmogonía medieval, el cielo, el purgatorio y el infierno estaban directamente asociados a lo que era la tierra, donde vivimos, y los cielos que conocemos. El infierno estaba dentro de la estructura terrestre. El infierno estaba dentro de la estructura terrestre y el purgatorio también estaba más o menos en el polo sur. En el polo norte estaba el purgatorio, que aparecía siempre dibujado también como una especie de torre de Babel, donde ya sobresalía un poco y conectaba con la esfera de la luna, a partir de la cual empezaban ya las esferas celestes, la esfera de los bienaventurantes.
Ese era el esquema global, moral, y que tenía, ya digo, asociado íntimamente una geometría clara y definida, y que además representaba la cosmología, el mejor modelo de cómo funcionaba nuestro universo. Es decir, bondad, belleza y geometría estaban totalmente unidas en ese sentido. Bien. En esta imagen hay algo que ya nos liga perfectamente la bondad, o sea, ese carácter moral de la geometría. Como ya decía, la imagen más cercana a Dios es un círculo, una línea perfecta, algo que tiene dimensión única, es una línea. Pero las otras dos ya empiezan a ser curvas. Conforme nos acercamos a la tierra, conforme nos acercamos al pecado, conforme nos acercamos a, digamos, el lugar que hay que salvar, las líneas se hacen más curvas y se hacen más intrincadas. Hay una relación, como ya digo, entre moral y geometría francamente. Pero es que además para el ser humano, la curva, la línea curva es mucho más atractiva que la línea recta. La línea recta es algo que se asocia a la perfección y que, digamos, se puede ver incluso en todo lo que ha sido el desarrollo de las iglesias románicas y góticas. Todo lo que está más o menos en el suelo asociado a los capiteles, lo que representan escenas típicas de la vida en la tierra, van asociadas a líneas inclinadas. Mientras que, digamos, lo que se acerca a Dios, las torres estos sí van asociados a estas líneas verticales, estas líneas rectas. Aquí, en el primer tratado que yo por lo menos conozco, el primer tratado de estética, el primer tratado que nos habla de la belleza de las líneas, el análisis de la belleza, está bien qué subtítulo tiene más bonito. El subtítulo dice análisis de la belleza. Dice, escrito con la idea, con la vista, ¿no?, de fijar las fluctuantes ideas sobre el gusto. O sea, él ya pensaba, bueno, aquí parece que todo el mundo tiene un gusto y tal, pero hay que, digamos, fijar un poco por dónde van los tiros y cuál es la estética de verdad, no que cada uno diga que lo que le gusta. Y él entonces plantea esa línea, esa línea de que aparece ahí, que se llamó a ver si me acuerdo, serpentina. Se llamó la serpentina como la base de la belleza. O bien que esa base de la belleza está directamente asociada con las imágenes que podemos ver en el románico y en el gótico, asociadas al pecado y a lo que se llamaba la serpentina, asociada al movimiento de una serpiente, a la huella que puede dejar una serpiente cuando se mueve en la línea. O bien en esta imagen de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, donde la imagen de la serpiente aparece. Y como en el propio libro de William Hogarth, ¿no?, nos dice, formando en presencia de Eva caprichosos anillos con la cola para atraer su mirada. En este tratado de estética, ya él también impone un cierto grado de moral, ¿no? Lo que nos gusta, esa línea serpentina, es precisamente formando en presencia de Eva caprichosos anillos con la cola para atraer su mirada. Y estamos hablando ya del siglo XVIII. Por lo tanto, sí tenemos que la curva es algo que me encanta, pero que moralmente quizás no sea, digamos, para la moral de la Iglesia Católica lo más, o bueno, la Iglesia Cristiana, lo más. Aquí tenéis diferentes, están sacadas de ese libro, más bellos para estas personas, ¿no? Y efectivamente los contornos curvos son los más aceptados por los seres humanos que los contornos precisamente bien. Como ya he dicho, las dos líneas esas que hemos visto ahí en la figura del dios geómetra o del dios arquitecto, teníamos el universo, digamos,
su frontera era circular, pero posteriormente teníamos dos líneas que asemejábamos a una curva fractal. Muchos de ustedes me dirán, bueno, ya empezamos, ¿qué es una curva fractal? Una curva fractal es una curva muy simple, y la geometría fractal es desgraciadamente muy simple. Me explico. La geometría fractal es muy útil, pero no tiene un cuerpo teórico muy potente. Yo diría que absolutamente nada potente. O sea, no representa, no tiene teorema, no tiene absolutamente nada de lo que a los matemáticos nos gusta que conformen un cuerpo de doctrina verdaderamente importante. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo es muy representativo de la geometría de la naturaleza. Cuando yo era pequeño, las montañas se pintaban como un cono, por lo menos yo, que era muy pintando, un cono, ¿no? El sol era un círculo, sí, todo íbamos con figuras geométricas, por decirlo así, cartesianas, bien conocidas, o euclídeas, si queremos, nos vamos un poquito para atrás, pero nadie imaginaba que uno podía pintar un paisaje solamente utilizando funciones generadoras de fractales. Esto es lo que hoy veis en la mayoría de las películas, cuando veis esas imágenes tan maravillosas de paisajes y de todo eso. Estos están hechos con programas iterativos basados en imágenes. Vamos a pintar un árbol. Fijaos bien la orden tan fácil que uno le puede dar a un ordenador para que le pinte un árbol. Bien, yo cojo una línea recta y digo, mira, por la mitad me coge, el siguiente paso es, coge la mitad y me lo divide en dos con un ángulo de 30 grados. Ahora, en los dos trozos, me coges la mitad y me lo divides en un ángulo de 30 grados. Otra vez me vas haciendo así y al final llego aquí, porque me he parado en el paso cuarto. Pero el paso quinto sería coger cada una de estas ramitas pequeñas y dividirla en dos. ¿Qué características tiene esta curva que yo he representado aquí? Pues que es independiente de la escala. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si os fijáis bien en aquella de allí, tengo yo ese arbolito, yo cojo esa ramita que está ahí centrada en el cuadrado. ¿Veis? Cojo aquí este cuadradito, lo amplío, me sale la misma cosa. Por lo tanto, si yo tengo, es lo que pasa muchas veces, si yo tengo una foto de una rama, no sabemos si en la ramita yo he cogido una ramita de 10 centímetros o yo tengo un ramón de 4 metros. ¿Por qué? Porque la estructura en sí misma es la misma. Eso es una de las características de la curva fractal. Otro ejemplo que os puedo poner, el de las costas en los mapas. Uno tiene la costa de un país en un mapa y aquí no sabes tú qué distancia estás viendo, a no ser que te digan la escala. Porque si tú ahora coges ese trozo y lo amplías, te sale más o menos la misma figura. ¿De acuerdo? Bien. Como una línea tiene dimensión 1 y el plano tiene dimensión 2 desde el punto de vista euclídeo, bueno, las líneas fractales, lo que se considera, es que tienen dimensiones intermedias, valores fraccionarios intermedios entre la 1 de la línea. ¿Por qué? Porque en realidad, aquí ahora lo vamos a ver, fijaos bien, cuando yo tengo dimensión, si yo tengo algo de dimensión 1.1 es más parecido a una línea. Si tengo algo de 1.9 es más parecido al plano. Aquí estoy construyendo una curva que se llama la curva de Koch y que tiene un programa interactivo para construirse, donde si le pongo dimensión 1, me sale algo parecido a una línea. Le pongo dimensión 1.3, ya está más enrevesado. Pero fijaos ya, con 1.5 me va ya cubriendo más parte del plano. Hasta aquí, que tiene 1.9, el que sigue siendo una línea. Pero ya casi me está cubriendo completamente el plano. Por lo tanto, una línea sobre el plano, sea fractal o no fractal, yo la puedo definir por una dimensión. La importancia que tiene esto no para la física es si pudiéramos asociar dimensiones fractales con los mecanismos físicos que generan esa morfología. Eso, por desgracia, ya digo, no lo tenemos tan claro. Tenemos una serie de parámetros, los podemos movernos, pero no lo tenemos. Fijaos bien, así es como se construye, por ejemplo, una curva de Koch, pero con un ruido. ¿Cómo puedo yo hacer esto?
Pues fijaos bien, imaginaos que yo aquí, cuando le digo, a la mitad me lo divides en dos y me pones un ángulo de 30 grados. Pues yo digo, bueno, a la mitad más o menos un 10%. Lo puedo poner a punto 40 o lo puedo poner a punto 60. Y el ángulo me lo puedo poner, por ejemplo, en vez de 30, pues entre 25 y 35. Pues entonces ya me va saliendo algo más parecido a un árbol de verdad. Esto es bueno, espero que por lo menos haya quedado una idea de qué es lo que representa una curva fractal y de que yo puedo poner una dimensión y conforme más ondulada y más espacio del plano, más puntos del plano esté, mayor va a ser su dimensión. Bueno, lo que me resultó más interesante a la hora de analizar esta imagen es que esta imagen se tomó se pintó en 1230 aproximadamente. Y esta es una visión de nuestro universo actual que se publicó en el año 2020. Como veis, para un universo actual, para una geometría, para un universo relativista, un universo basado en la relatividad general, tenemos la idea también de isotropía y homogeneidad, por lo cual cualquier punto del espacio es válido como origen, porque son todos los puntos completamente equivalentes. Aquí se ha tomado el Sol, en aquellos tiempos todavía teníamos la idea de que el centro del universo era la Tierra y no el Sol aparece un poco excéntrico con respecto a eso, pero si os fijáis bien, ahí vamos, digamos, conforme nos vamos acercando, la curva es más fractal, y conforme aquí vamos viendo la distribución de las galaxias, acercándonos hasta este límite, que es el radio del universo visible, no el radio del universo, el radio del universo que puede ser visto por nosotros. Tiene una estructura bastante similar. Entonces uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué no jugamos con esto? Si yo sé cuánto es el radio de este universo, y yo sé ahí cuáles son las dimensiones fractales de tres líneas, porque tengo la dimensión de la más, ese más fiordo, la otra más suave y la última que es 1, yo puedo trasladar eso aquí a la z, al corrimiento rojo y a la distancia de esta imagen del universo y compararla con la moral de la Divina Comedia. Y ya tenemos el juego presente. ¿Por qué no podemos hacer una cosa? Pues efectivamente eso es lo que resulta verdaderamente sorprendente que una imagen del Bajo Medioevo tenga la misma estructura pictórica que una representación de nuestro universo hoy en día. Y además también casi con los mismos problemas. Bueno, no vamos a meternos con la idea de la homogeneidad y isotropía, pero sí la tenemos. Lo primero que hemos hecho, y ahí fue donde ayudaron estos colaboradores, es digitalizar las líneas que tenemos ahí. Bueno, tenemos esas dos digitalizaciones, y la tercera, y por último, determinar, yo me dedico, digamos, desde el punto de vista científico a estudiar la geometría fractal de las nubes donde se forman las estrellas y las estrellas que salen de esa formación de las nubes, por lo tanto tenía los programas muy fáciles de determinar la dimensión fractal de estas imágenes. Y la primera tiene una dimensión fractal de 1.22, es más pequeñita, como podéis ver, pero la otra ya es 1.40. ¿Veis? Conforme la dimensión fractal es más grande, tú estás ocupando más puntos del plano con esa misma. ¿Qué interés tiene? Bueno, pues yo lo comparé y bueno, vamos a buscar cuáles son las dimensiones fractales más típicas de la naturaleza. Pues por ejemplo, las nubes y las olas en la Tierra suelen tener una dimensión fractal de 1.30, 1.33, ¿no? En el artículo de Teo. Los arbustos y los árboles tienen una gran variedad, desde 1.21 hasta 1.90. Esta podría parecerse a la dimensión fractal típicamente de los árboles, ¿no? Las más atractivas, el estudio de las más atractivas, están precisamente entre 1.10 y 1.50, siendo, digamos, la que tiene el comodín del público, la de 1.30. Y las más comunes, en cuanto a la naturaleza, van de 1.30 y 1.50. Es decir, que este universo nuestro, por lo menos las dos que pintó ese desconocido iluminador, pues anda más o menos dentro de lo que son representativas de
la Tierra y la Tierra. Bien, aquí es donde os digo que este es el universo de Dante. Aquí tenemos, veis, ese es el infierno, que está justamente ahí abajo. Veis que hay un tubo que comunicaba directamente el purgatorio con el infierno, ¿no? Está el antipurgatorio, se llama una manera de entrar. Y nosotros ya a partir de la esfera del fuego, que es, la esfera del fuego era la esfera de los 4 elementos, la última era la que llegaba antes, era la frontera, y ahí empezaban ya las 10 esferas relacionadas con el cielo, con los bienaventuranzas. ¿Y cuáles esferas eran estas? Pues aquí los tenemos. Los primeros, los más cerca de la luna, son espíritus que quebrantaron el voto de castidad. Tuvieron que pasar muy probablemente por una confesión. Esta no merece tanto la pena, pues yo creo que aquí todo el mundo más o menos no puede decir que no vale la pena. Pues tienen espíritus activos y benéficos, espíritus amantes, doctores en filosofía y teología, creo que aquí la mayoría de nosotros podíamos andar por esta dimensión, mártires, pero que no, buenos gobernantes, ahora poco, espíritus contemplativos, espíritus triunfantes, el Dios como primer motor y ya, digamos, el imperio. Bueno, pues veamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros con estas dimensiones y qué dimensión fractal le podemos asignar a cada una de estas categorías morales. ¿Vale? Yo, aquí tenéis los cálculos que yo hice, ¿de acuerdo? Lo primero que consideraba que el corrimiento al rojo típicamente de esa el círculo del universo conocido, del universo observable, es de aproximadamente 1089, 1100, y el radio de ese universo en miles de millones de años luz, es aproximadamente de 46.5, he puesto 45. Ponemos ese radio, ponemos ahí y ponemos la edad en años que aproximadamente, también, y tenemos ya una estructura nuestra con estas dimensiones fractales perfectamente. Lo aplicamos aquí a otro dibujo de Botticelli que me encanta, observando precisamente a las esferas de los bienaventurados. Por lo cual, pues, como ya digo, si nos consideramos doctores en filosofía y teología como la cosa que va, pues tenemos una dimensión fractal de 1.65, por medio. Los que más están cercanos a la Tierra tienen una dimensión fractal más grande, son, digamos, más fractal, pues son los espíritus que quebrantaron el voto de castidad. Y ya los bienaventurados, los que están directamente en el cielo, pues son ya una línea perfecta, y ya un espíritu que es lo que y nada más. Esto es también otra versión del problema, el making of, donde bueno, aquí se nos ve a los 3 más o menos autores de este producto y con otra posible interpretación de esto que tenemos. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere preguntar sobre bienaventuranzas. Bueno, muchas gracias, como siempre, Miriam de Fraunda, por la imaginación y de libros. Yo te quería preguntar, yo tengo una formación profesional, soy bióloga, ¿no? Entonces, ¿qué sabes acerca del concepto fractal que en biología se puede relacionar con salud, con eficacia, con supervivencia? Por ejemplo, tú has mostrado la rama de los árboles, ¿no? Y cómo puede tener una dimensión fractal. Evidentemente, el árbol se desarrolla más, se expande más, tiene más hojas, tiene más fotosíntesis y su supervivencia se verá asegurada. Incluso se discute que dentro del cuerpo humano, anatómicamente, hay en el sistema respiratorio, en pulmones y demás, muchas estructuras fractales y que evidentemente por ello esos órganos son más eficaces. Si sabes algo del tema. Mira, hay, digamos, mucho esfuerzo por asignar una dimensión fractal a características médicas, incluso sintomatología médica, por ejemplo, en pulmones, de estos de bronquios, se supone que hay unos valores, como diría yo, canónicos,
o un rango de valores canónicos, si tú te sales de eso, evidentemente está mal. Lo único que pasa es que es difícil asociar esa descripción geométrica por un número dado con el mecanismo que produce esa, digamos, los mecanismos de morfogénesis no se asocian tan directamente a eso. Entonces lo que conocemos es un trabajo completamente empírico, donde hay una correlación. Pero claro, mucha gente, por ejemplo, en el tema de medicina, sobre todo, no se atreve a tomar diagnóstico en función de eso. ¿Por qué? Porque como no sabemos la relación causal, pues no te vas a meter en un lío, porque esto se parezca a esto. Eso, yo creo que con las plantas se puede utilizar mejor y se puede, evidentemente, pues a lo mejor hasta determinar el grado de salud, ¿no? Imagino que cada planta tendrá también una estructura fractal en función del tamaño de las hojas, el suelo en el que está, es decir, de las necesidades que pueda tener para que su distribución, pero ahí sabes tú más que yo, porque ahí digamos, son solamente puras especulaciones, ¿no? No he trabajado nunca yo con plantas. En las estrellas sí conocemos que hay una asociación entre... Las estrellas nacen normalmente en cúmulos. ¿Qué quiere decir? Que las estrellas no nacen aisladas. Hay una nube de gas molecular, cosa muy grande, y a partir de ahí nacen las estrellas, pero formando agrupaciones. ¿De acuerdo? Esas agrupaciones, en el momento que nacen, empiezan a expandirse por diversas razones. Por su lógica, porque pierden. Entonces, uno puede tener una idea de la evolución de esos cúmulos determinando la dimensión fractal. Y se encuentran leyes muy generales, leyes empíricas. Por ejemplo, conforme más edad, la dimensión fractal es más próxima, digamos, a la euclidia. Bueno, muchas gracias. La verdad que no has defraudado por nada. No tenía lo del pecado y verdad. Esto me va a traer a mi pobre. Me ha llamado la atención, porque bueno, yo soy más investigadora de la parte de historia y la Edad Media bastante. Y ese momento de las Biblias moralizantes, que es principio del siglo XIII, aunque la de Viena es de finales del XII. No, en la de Viena es también, las cuatro que yo he puesto ahí, Todas son de... Sí, no, lo que ponía ahí de 1170 no era el número del documento que tiene en la biblioteca de Viena. Vale, gracias. Bueno, que en ese momento, justamente tú lo has mencionado, lo de la reforma de los cátaros, en el caso de Francia, en el momento que se crea la Inquisición eclesiástica en Roma, precisamente para perseguir a estos reformistas o reformadores, los cátaros en concreto. Y mi pregunta es si hubo en esas Biblias, ¿qué relación puede haber de esa Inquisición o no? Si tienes conocimiento, o sea, ¿hasta qué punto puedo ser la consecuencia de un esfuerzo por mantener la Iglesia como estaba unido a ese momento de represión también inquisitorial? Lo es, lo único que pasa es que no sabría decirte, digamos, qué medallones de los que hay algunas Biblias que tienen más de 5.000 medallones. O sea, qué medallones, digamos, están asignados a un problema u otro. He intentado, hoy le he preguntado a ChatGPT que me dijera, digamos, mándame texto de diferentes medallones que estén comentando. Me ha dicho generalidades y no me ha puesto ningún texto en concreto. Me ha contado de la historia, mi ojo arriba abajo. Pero yo tengo, lo que pasa es que no soy capaz de leerlo por tipo de letra, obtuve el facsímil de esta Biblia, la Biblia de los Capetos, la de Viena, la 2209, la que tiene este frontispicio particular, que te lo mandan de la universidad, vamos, de la biblioteca de Viena, ahí te lo Lo que pasa es que entre la letra y tal, y que el latín existe, pero no es muy fuerte, bueno, miento.
Esto está escrito en francés del medioevo, porque una de las características que tenían también las Biblias moralizantes era para que fueran a los miembros de la realeza que no tenían por qué saber más nada, ¿no? O sea, digamos ya con el francés que sabían, y un poco también para que llegaran al pueblo. Era, digamos, algo que iba en contra un poco de los señores feudales. Entonces está en un francés antiguo. Bueno, enhorabuena, yo he disfrutado un montón de charlas y me ha parecido además una cosa ingeniosísima, inteligentísima y muy interesante. Y un poco por apuntar a lo que estaba yo hablando antes, pues te diré que nosotros en el campo de investigación de la estructura de proteínas hemos medido también fractalidad, hemos medido densidad fractal. Cuando las proteínas se consideran como contorno, podemos imaginárnosla como meteorito, es decir, una cosa muy rugosa, ¿verdad? Y esa rugosidad, en principio, tiene una dimensión fractal que se puede determinar. Los algoritmos que nosotros hemos empleado son, curiosamente, copiados de los astrónomos. Es decir, los mismos algoritmos que habéis usado vosotros, los hemos utilizado nosotros. Y hemos encontrado correlaciones impresionantes entre altos niveles de fractalidad y funcionalidad. La proteína es muy grande y las zonas que son funcionalmente activas son normalmente muy localizadas. Nosotros lo llamamos locus funcionales, ¿no? O sitios funcionales. Y se puede predecir un sitio funcional, aunque tú no lo sepas, simplemente midiendo densidad fractal de la proteína. Donde hay más fractalidad, tienen una alta probabilidad de funcionalidad. Efectivamente. Así que fíjate tú qué convergencia, ¿verdad? De planta, astro y proteína. Bueno, yo puedo más. Lo que pasa es que no puedo usar la dimensión que te entonces entre 3 y 4. Entre 2 y 3. Entre 2 y 3, claro. Entre 2 y 3. Bueno, yo vuelvo a la divulgación científica y a las funciones de esa fractal y las estrellas, ¿no? En el cosmos. He entendido que esa forma de medir pues es una herramienta, una medida para poder extrapolar y poder medir creación de las estrellas, ¿no? Como las nebulosas, ¿es así? O sea, la dimensión fractal lo utilizáis como unas tablas con las que vosotros podéis extrapolar y hallar diferentes correlaciones o distancias o medir, ¿no? Bueno, la dimensión fractal nosotros la utilizamos para describir una geometría y ver si la asociamos con otras variables físicas bien conocidas. Por ejemplo, una de las hipótesis, bueno, aquí tengo a Mariano Mora que me puede ayudar un poco con esta discusión de la cosmología, es una de las hipótesis de nuestros modelos cosmológicos es que el universo, una vez pasado de aquí cerca, es homogéneo e isótropo. El tema es que cuando nosotros cogemos y vemos dónde están las galaxias que somos capaces de medir y colocar en el cielo, encontramos que no están distribuidas de una forma homogénea e isotrópica, sino que están formando una malla y que, digamos, tienen por lo tanto, una dimensión fractal. No llegan a ser la distribución homogénea, no era lo que podría, digamos, esperar de la hipótesis, menos nos dejaría estar más tranquilos. Digamos, mira, ya hemos encontrado. Aquí yo he jugado con eso, ¿vale? Pero esto se utiliza, la dimensión fractal se utiliza, por ejemplo, para estudiar las nubes, para ver si, yo sé, un cumulonimbus, por ejemplo, un cumulonimbus tiene la misma dimensión fractal que otro tipo de nube, que un estrato o alguna cosa de esa. Intentamos mirar eso, pues, por ejemplo, para decirle a un satélite, mira, al satélite le va a resultar muy fácil medir la dimensión fractal, ¿vale? de una imagen y decir, pues mira, este es un estrato, este es un cumulonimbus. O sea, digamos, siempre intentamos asociar una medida que podemos tener con unas propiedades físicas de las cuales nosotros conocemos.
Esto también lo utilizamos en astronomía para la misma nube. Yo te decía, por ejemplo, que yo lo he utilizado para cuando las estrellas nacen de la nube, yo les mido la dimensión fractal. Mire, esto quiero decir, yo no veo a las estrellas evolucionar. Evidentemente, las estrellas evolucionan con un tiempo muchísimo mayor. Ahí lo que hago es coger un montón de diferentes cúmulos con diferentes edades y miro a ver cuáles son, si hay una diferencia o no entre esa dimensión, entre esa estructura interna y digamos la edad de esos objetos. Entonces, vas buscando ese tipo de cosas. Aquí lo que he hecho es un divertimento. Cogido. Mira, yo cuando vi este modelo y cuando vi el modelo de este universo que había pintado este chico, digo, por esto podemos jugar. Podemos hacer, bueno, si además tenemos los círculos de Dante, vamos a mezclar muchas cosas. La ciencia lo que tenéis, ¿no? Yo por lo menos es lo que me ha movido en mi vida, es que la ciencia es divertida. Tú siempre te puedes hacer preguntas, te puedes hacer cosas y puedes jugar con ellas. Una puede tener trascendencia y eso solamente hacerte que se dieta cualquier cosa. No tiene, digamos, muchas cosas de las que te descubre y de las que haces, no tienen mucha trascendencia, pero a ti te sientas bien. La ilustración bíblica de la que te ha inspirado, ¿crees? Esto es especular por especular, pero ¿tú crees que ellos podían también tener o en aquel momento se podía tener también unas medidas, una forma de medir fractal que pudieran explicar el universo, o ha sido simplemente una forma pictórica? Yo no creo que tuvieran una cuantificación, porque no tenían ni siquiera una cuantificación en aquel momento euclídea. O sea, ellos no habían tenían una geometría importantísima que era la geometría de Euclides, pero no digamos, había dicho Euclides, cartesiana, ¿no? Es decir, no tenían todavía una estructura cartesiana, pero sí tenían las dimensiones euclides, sí sabían geometría. Pero, digamos, el dibujo que hemos visto, este tiene más bien, el origen de este dibujo más que geométrico es moral. La Tierra es deforme porque el Génesis nos dijo que Dios creó primero esto y después la organizó. Entonces, ahí lo ponen deforme. Fíjate bien como incluso ni la Luna ni el Sol me lo ponen deforme. Es la Tierra como centro del hombre y como centro del universo la que requiere la atención de Dios. Y entonces, las demás figuras, los demás círculos, los ponen con diferentes grados de curvatura para indicar lo cerca que están de la Tierra y lo lejos que están de Dios. Esto es más bien una geometría puramente moral. Es que como yo lo veo, nunca he tenido una concepción del cuerpo humano con geometría de esta, ¿sabes? Y entonces ahora yo veo ahí, me hablas de la geometría fractal y ahora ahí veo yo las microvellosidades intestinales de otra manera. Totalmente. De otra manera, completamente. ¿Sabes? O antes se había dicho del hormón, pues sí, porque está el tronco principal y luego los troncos secundarios. Y de un lado y de otro van al mismo. Pero nunca había visto el cuerpo humano en este. Sí. Perdón, si me permite, continuando con el comentario que ha hecho ella de los astrónomos, en la época de la Edad Media, los conocimientos de la astronomía, pregunto, tengo entendido, los astrónomos, por ejemplo, de Al-Ándalus, de la época, sí que hubo un avance en astronomía, pero hasta donde se quedó era tan elemental como para que no pudiera ser de base para esto. Para la Biblia, Vamos a ver, dentro de la astronomía medieval y de la astronomía griega hay dos conceptos claros. Uno de lo que se llamaba los matemáticos o los geómetras, que eran los que determinaban y calculaban los movimientos de los planetas, principalmente de los planetas. Como ya digo, las estrellas las consideraban estrellas fijas. Ellos solamente lo que intentaban era calcular las efemérides, es decir, predecir
dónde iban a estar esos planetas en diferentes momentos. Y eso es lo que hacían las tablas astronómicas. Las tablas alfonsinas, fueron importantísimas. Pero ellos no intentaban explicar el universo más que con ese modelo que he puesto ahí, por decirlo de alguna manera. Lo que intentaban es saber cómo se iban a mover esas ruedecitas lo mejor posible, con una mayor precisión, pero no cambiaban el enfoque de cómo era el universo. ¿De acuerdo? Y además, esto, gracias a Dios, o sea, el tema del cielo ha sido importante para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos servía de reloj, porque nos servía también para ubicarnos en la Tierra y en el mar, sobre todo, cuando no tienen unos elementos de referencia verdaderamente bien. Y sobre todo también nos servían para explicarnos a nosotros mismos y para ver cómo los dioses se digamos, relacionaban con nosotros. Fíjate bien que hasta el siglo XVI, hasta aproximadamente el siglo XVI, el principal concepto de la astronomía, por qué la gente hacía astronomía matemática, era para hacer buenos horóscopos. Era para hacer buenos horóscopos. Ese era el objetivo de la astronomía matemática. Ponga usted dónde van a estar los cielos y tal, de tal manera que yo lo sepa mejor para que el horóscopo sea más certero. Y en los horóscopos y en la astrología ha habido, dentro de lo que era el Islam y el cristianismo, diferentes padres de la Iglesia con diferentes interpretaciones. Había gente que consideraba que eso era un anticristo, por decirlo de alguna manera, y otros que consideraban, bueno, pues no, se puede utilizar no para adivinar el futuro, pero sí, por ejemplo, para elegir el mejor momento de plantar un árbol o el mejor momento de que entremos en guerra. Es decir, hacían sus pequeñas variantes para que entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, había una disputa en este ¿no? Entonces, eso ha sido el principal. Después, ¿qué pasó? Que con esos datos fueron ya, digamos, cuando la revolución científica en el siglo XVI, ya con Copérnico, con Kepler y tal, empezó a cambiarse ya el modelo cosmogónico. Es verdad que lo de la esfera de las estrellas fijas, desde incluso los tiempos de Aristóteles, había griegos que ya consideraban que todas las estrellas estén más o menos en una misma cáscara de naranja extraña, ¿no? O sea, había ya sus discusiones y sus comentarios contrarios, ¿no? Pero nunca hubo tampoco una sistematización. Sí, me ha venido a la mente una reflexión de tipo más humanístico, porque en todo lo que has contado, bueno, me ha gustado, pero sobre todo las imágenes. Me ha venido a la mente cuando decía lo del círculo y cómo contiene en el universo la imagen circular de Leonardo da Vinci, que representa el cuerpo humano en su perfección, ¿no? Y la idea de belleza me ha llamado la atención lo que decías, que es el círculo, y cómo nace a partir del Renacimiento el ideal estético de la línea recta, de la proporción, de la simetría, de la claridad, no de cosas arrugadas, escondidas, vagas, sino nítidas, claras. Y ese ideal estético del Renacimiento dura 18, 19, por oposición a lo gótico y por oposición posteriormente a todos estos movimientos ahora que deshacen ese ideal estético con el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo y todo lo demás. Entonces me ha llamado la atención precisamente lo del fractal de la línea, que no tiene muchos recovecos, como es la perfección estética, y por ese lado creo yo me ha llamado la atención lo que has dicho de la pureza de las líneas como un ideal estético unido a la virtud, unido a la moral, unido al bien. Eso está muy fuerte, ¿no? Lo bello es bueno. Entonces ahí esa idea de belleza y asociada también a la posibilidad de líneas curvas rectas era algo que todavía se mantiene incluso en muchos instituciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la charla, ha sido fantástica. Yo
Yo quería preguntarte si sabes más acerca de la verdadera similitud entre este boceto anónimo del siglo XII o siglo X y la imagen que has mostrado de 2020 de la escala del universo. ¿Es posible o muy posible que este autor, Pablo Carlo Budassi, se basase en este dibujo del medievo o es puramente... Pues no lo sé porque, digamos, no hay un gran texto asociado a esta imagen de 2020. Pero se lo puedo preguntar, intentamos buscarlo y decirle, oye, esto, mira, lo hiciste, digamos, basado en este modelo. Si te fijas bien que alguien que esté trabajando con esto es un modelo plano que digamos, que te puede presentar las principales propiedades cualitativas de una manera estética y clara, cualitativa. Entonces, bueno, tiene ese carácter de representación y evidentemente, pues, para nosotros, por decirlo así, la esfera y el círculo son también los bordes superficiales y lineales, digamos, de una idea de universo. Nosotros tenemos en 4 dimensiones, ¿no? Es que la similitud es extraordinaria, ¿no? Y si los artistas, yo soy científico, como sabes, dice que los grandes artistas crean y los mejores copian o roban, ¿no? O sea, que verdaderamente hasta qué punto... Está buscada la similitud. Se sabe que está en escala logarítmica. No, bueno, yo no entiendo que se sea real. Está buscada la similitud. Yo Es estoy con lo convencido de de que conocía, no es parecido. Es decir, que, vamos, yo quisiera, como opinión personal, ¿no? Que no seamos demasiado osados en sacar conclusiones de estas similitudes que son claras, ¿no? Pero en la izquierda el concepto de logaritmo no existía, ni siquiera. Quiero decir que, y si me permite un comentario, siempre tocaba, me lo siento, un comentario al hilo de todo lo que se decía, ¿no? Un elemento clave para entender los problemas que se están discutiendo, que siempre lo miran en esta época, es la idea de si el universo es cognoscible, se puede conocer el universo o no. Porque todo esto contiene la idea de Aristóteles del mundo corruptible, con los 4 elementos, corruptible quiere decir que evolucionan. Curiosamente, el centro del mundo es lo peorcito del universo. Y luego el mundo incorruptible, que es el firmamento, que no puede estar hecho de los mismos elementos y por eso está hecho de quintesencia. Por lo tanto, en Aristóteles no podemos conocer más allá del mundo sublunar. El resto es inaccesible al conocimiento, porque no sabemos ni qué leyes de origen ni de qué está hecho. Y por citar una figura un poco más tardío que todo esto, Nicolás de Cusa, al menos hasta donde yo conozco, es el primero que plantea de manera clara la idea de la unicidad de la materia, es decir, todas las partes del universo están básicamente constituidas de lo mismo, y de las leyes físicas. Las leyes que rigen en la Tierra también rigen en el cielo. Y ahí está la base de la gente como Copérnico, el gran Kepler, y los remates de esto. Bueno, incluso anteriormente, incluso Giordano Bruno también completamente. El plano filosófico. El plano filosófico efectivamente mantiene eso. Y también está esta otra persona, Lucrecio y su Rerum Natura, ya también tiene implícito el que, o sea, hay una idea básica que también formaba parte de la epistemología diferente entre la Iglesia y los nuevos científicos, por decirlo así, la nueva gente que quería estudiar el universo. La idea era, eso decía Giordano Bruno, si Dios hubiera querido decirnos cómo funciona el universo, hubiera escrito otro libro diciéndonos las leyes. La Biblia está escrita para saber cómo debemos comportarnos en este mundo, pero nosotros somos los que debemos buscar cómo se comporta el mundo. Esa idea, pues, ya lo llevó un poco a Mara, entre otras cosas, pero esa idea está implícita en ellos. En estos libros, en la Biblia moralizante y en la Iglesia Católica Francesa en aquel momento, se decía todo conocimiento
que no esté de acuerdo con la doctrina católica es vana ignorancia. Es decir, ellos todavía pretendían que efectivamente cualquier tipo de conocimiento estuviera controlada por el dogma religioso. Pero claro, esta es la época esa de transición, donde ya empezó el empirismo, donde ya empezaron una serie de filósofos ingleses, en algunos casos Bacon y tal, a plantear que debemos de leer en el libro de la naturaleza. No esperemos que nos lo revelen, leamos en el libro de la naturaleza. Y eso era un poco también, es representativo todo esto de ese momento crucial, siglo XIII. Yo soy aficionado a la historia, evidentemente no soy un profesional, pero el siglo XIII es uno de los siglos, yo creo, más atractivos dentro de la historia europea del medioevo, ¿no? Un momento sí, muy crucial, tanto económicamente como socialmente, como desde el punto de vista epistemológico. Bien, no, me voy a tomar una cerveza, ¿no? Bueno, a ver, la última ya. Tengo una pregunta, bueno, primero muchas gracias por compartir esto, me parece un juego muy curioso, pero me gustaría saber un poco más qué te ha pasado para calcular la dimensión fractal de cada uno de los filtros. ¿Qué me ha pasado? Pues mira, si ha sido un poco más arbitrario. No, la dimensión fractal no inventé yo la manera de hacerlo, digamos, pero fíjate bien, te voy a dar una idea de cómo se podría hacer y tú lo podrías hacer con un compás si tienes estas imágenes. Hay una idea que te dice la longitud de una curva fractal depende de la unidad de medida, de la unidad que tú coges. Tú ahora coges, eso no pasa con un círculo, digamos, pero con esto sí pasa. Yo cojo ahora un compás y le pongo, por ejemplo, una distancia de medio centímetro. Pincho en uno de los puntos de aquí, pincho, y ahora hago con esto, aquí, marco aquí. Una unidad, porque estoy utilizando esa distancia de compás como una unidad. Lo pongo y ahora me pulso aquí. Otra unidad. Voy midiendo esto hasta que llegue al final. Bueno, pues si pongo ahora voy y cambio de unidad. Pongo una unidad más grande. Pues esto me sale, un pincho aquí, otra unidad para acá, otra unidad para acá, para acá. Pongo la unidad frente a lo que me ha dado en medidas de esas unidades. Pongo su logaritmo abajo para que la cosa sea más complicada. No, te digo, pongo los logaritmos porque normalmente va a salir una ley de potencia. Y en una ley de potencia, ¿vale? Si represento un logaritmo frente al otro, ahí me queda una línea recta con una pendiente. La pendiente es la dimensión. En una línea es muy fácil. Hay un artículo que le hizo pensar a Benoit Mandelbrot, precioso, que lo podéis encontrar porque está ya explotado, que se llama ¿Cuánto mide la costa de Inglaterra? Y tú ves que la costa de Inglaterra, pues efectivamente, depende de cuál sea la unidad de medida que tú vayas a salir. Y que hay una correlación entre la unidad de medida que tú estás midiendo y la longitud que tú estás teniendo. La pendiente de esa curva, el tipo que hizo este estudio, ellos lo llamó dimensión fractal, pero ya vio que había una correlación, que había líneas de costa, que una línea de costa, por ejemplo, como los fiordos de Noruega, no tiene nada que ver con la línea de costa del Levante español. Entonces, aquella es muchísimo más fractal que esta. Tiene un montón de entrantes y salientes, entradas bastante planitas en el resto. Entonces, tú puedes ver que efectivamente las costas tienen diferentes dimensiones. Ya te digo, esta sería una de las ideas con las que se puede medir la dimensión fractal. Sí, pero eso te refiere a la curva, sabemos cómo se llama, pero han asociado también dimensiones fractales a los círculos hechos, los espíritus, no sé qué, no sé cuánto, tal. A los espíritus, eso, los círculos de Los cielos de la pero ¿cómo lo has asociado a las dimensiones fractales a esos círculos? Pues lo que he hecho ha sido medir estas dimensiones fractales, tenía 3 valores. ¿De acuerdo? Tenía 3 valores. Ahora lo que he hecho es extrapolar. Con estos 3 valores yo creo una relación entre la distancia. Como sé cuánto mide esta distancia, esto mide 1 aquí. Pero aquí sé que esto está a 0.7, pues es 0.7 de los 45.000
millones de años luz que tengo aquí. Así hago esta extrapolación y es lo que resuelvo. Se podría ser más complicado, ¿entendés? Más complicado, pero...